Nosotros habíamos estado viendo hasta esta clase, ustedes estuvieron viendo qué eran las necesidades, cómo podíamos nosotros satisfacer las necesidades. En principio, cuando ustedes habían visto qué eran las necesidades, habían encontrado que, digamos, diversos tipos y que pueden ser satisfechas a través de distintos bienes. Y estos bienes tenían ciertas características que los podíamos distinguir principalmente entre lo que eran los bienes libres y los bienes económicos. Fue una pregunta que hizo una compañera en la PERCO de dónde estaba el material, así que no desarrollamos ahí porque me lo voy a creer, ¿no? La idea es que justamente los bienes que eran libres eran bienes que nosotros podíamos adquirir sin ningún tipo de esfuerzo, por así decirlo, mientras que los bienes económicos eran los bienes que nosotros nos iba a implicar tanto un esfuerzo para obtenerlos, como que además podían ser susceptibles a ser comercializados, en esa característica. Ahora bien, nosotros lo que sabemos es que para producir, o sea, dentro de estos bienes que nos van a requerir un esfuerzo, esto implicaría que estamos dentro de un proceso de producción. Ya sea que el proceso de producción implique necesariamente que nosotros transformemos las materias primas en un bien industrial, o propiamente, por ejemplo, en el caso de que nosotros estamos suponiendo que transportamos agua de un lugar a otro, si hay una persona que va con baldes y lleva el agua desde el río hasta el pueblo de la ciudad, en ese caso lo que nosotros tendríamos es que hay un esfuerzo en el que se está haciendo para mover ese agua y habría un proceso. Ahora bien, nosotros, ¿qué habíamos visto? ¿Cómo eran los recursos en una economía? ¿Por qué se caracterizaban? Por ser limitados. Exacto. Nosotros sabemos que los recursos de los que disponemos son escasos. Y propiamente si vamos un pasito más allá, no vamos a hablar de recursos en general, sino que vamos a hablar de lo que son los factores productivos. Que si recuerdan los factores productivos, nosotros podemos distinguir entre el trabajo, la tierra y el capital. Siendo el trabajo la mano de obra que tienen las personas, la tierra que va a ser justamente el factor tierra, por ejemplo, el campo que nos permita sembrar ahí, o una mina que nos permite obtener minerales, y el capital va a ser esta fuerza productiva que vamos a tener, por ejemplo, a través de máquinas. Nosotros en este caso vamos a pensarlo un poco más como capital físico, vamos a pensar un poco más en maquinarias y cosas de ese estilo, que necesariamente en un capital trabajo o capital financiero. Después lo podemos tomar de manera indistinta, pero el enfoque de la frontera de posibilidades de producción vamos a ver que tiene en cierto punto, es un enfoque más ingenieril, si se quiere, que económico, que va a focalizar mucho lo que son las cantidades físicas y cómo producir esos bienes. Incluso van a darse cuenta que nosotros en esta parte no vamos a hablar ni de ingresos ni de precios. No los vamos a tener en cuenta para este análisis. Entonces, ¿qué es la frontera de posibilidades de producción? Bueno, como forma general la podemos definir como el modelo que presenta todas las combinaciones máximas de bienes que se pueden producir en una economía con una tecnología dada y con un cierto stock o una cierta dotación de recursos. Algo importante tener en cuenta es que esto lo que nos representa es una foto de la economía en un determinado momento. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, lo que yo quiero ver es cuánto podría producir, eh, por ejemplo, acá lo simplificamos nosotros a solo dos bienes, por el hecho de poder graficarlo en un eje cartesiano de dos dimensiones. Esto no necesariamente es así, pero a fines gráficos vamos a tomar solamente estos dos bienes.
Y vamos a suponer que con todos nuestros recursos nosotros podemos decidir producir vestidos, en este caso, alimentos o una combinación de ellos. Entonces, justamente es por eso que nos va a mostrar el máximo nivel de producción que se puede obtener en un determinado momento con los recursos y con esta técnica productiva. ¿Qué implica esto? Vamos a suponer que nosotros tenemos 100 horas de trabajo, que eso es nuestra economía. Yo estas 100 horas de trabajo las puedo destinar para producir vestidos, alimentos o una combinación. Vamos a suponer que producir una unidad de alimento o un kilo de alimento me lleva una hora, mientras que producir un vestido me lleva 2 horas. Si yo destinara todos mis 100 horas a producir alimentos, como máximo, ¿cuántos alimentos podría producir? 100, Exacto. ¿Y cuántos vestidos podría hacer si destiné mis 100 horas a hacer alimentos? 50. Recuerden, ¿Ninguno? exacto. Porque ahí lo importante es que yo sí tengo mis 100 horas, si puedo dibujar en esta parte. Vamos a sumar que esto de acá es, uy, qué feo es, pero imagínense que funciona eso. Si yo destino mis 100 horas a producir alimentos, puedo producir 100 unidades de alimento, pero ya destiné las 100 horas, que era mi recurso escaso, a producir alimentos. Entonces, ¿cuántas horas podría destinar a producir vestidos? Ninguna, porque no me quedan. Cero. Exacto, porque yo ya destiné todas mis horas a producir esa cantidad. Entonces, por eso me paro como un punto como en el cual produciría 100 alimentos, pero ningún vestido. ¿Qué ocurriría ahora sí si yo destinara mis 100 horas a producir vestidos? Podría No producir, quedarían para No producir tiene alimentos. para exacto, 50 podría horas. producir 50 unidades de vestidos, pero cero de alimentos, porque destiné todas mis horas hombres a producir vestidos. Ahora bien, hay una situación mucho más realista en la cual yo puedo tener combinaciones de esto. Entonces podría tener un punto en el cual, este no es el caso porque no es una línea recta, vamos a ver, que si yo distribuyera mi tiempo para producir 50 horas de alimentos y 50 horas vestidos, tendría una solución en la cual, con 50 horas de alimentos, ¿cuántos alimentos produzco? 50. Exacto, entonces podría poner por acá. Pero no tiene que ver la plata que te deja, porque capaz es mejor hacer vestidos de que alimentos, por más que hagas menos. Eso a mí me diría en qué punto me puedo parar. Es muy válido tu punto, pero yo acá no estoy viendo en qué punto me paro, sino en todas las posibilidades que tengo. Entonces yo en principio no sé en qué punto, el modelo este a mí no me va a decir cuánto voy a producir, sino todas las posibilidades máximas que yo puedo producir. Por eso se llama frontera de posibilidades. Ah, Yo joya, te ves. tengo que tener en cuenta que este es un momento y yo tengo todas estas opciones, pero al momento de producir yo me voy a tener que parar en un punto. Es decir, yo potencialmente podría producir todas estas combinaciones de alimentos y vestidos, pero al momento en que yo produzco me tengo que parar en algún lugar. Ahora vamos a ver en qué no está. Nosotros no vamos a ver profundamente en qué es, pero sí, algo que, como insinuaste, va a depender mucho de las preferencias que quiere. Si estamos en un clima muy cálido y la verdad que la ropa no nos importa mucho, pero sí los alimentos, puede ser que nuestra preferencia vaya hacia una combinación más alimentos que vestidos. De la misma forma que los precios pueden variar dependiendo de cómo sea. Recuerden que esto nos representa a nosotros, en principio, la economía entera, de todas las posibilidades de producción que tenemos como economía. Entonces, 50 horas me produce 50 alimentos y 50 horas en vestidos me produciría 25.
Piense que soy zurdo y estoy escribiendo dibujando con el mouse con la derecha, así que me voy a jugar de esos números por eso. Ahora, en este caso no es una unidad recta, ahora vamos a ver por qué tiene esta pendiente, pero así se explicaría. ¿Y esto a mí qué me significa? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que a nosotros, esto no, ¿cuáles son nuestros recursos escasos? Las 100 horas de trabajo, que yo puedo mover en la producción de uno u otro bien. ¿Cuál es la tecnología dada? Bueno, la tecnología que a mí me permite con 2 horas producir un vestido y con 1 hora producir un alimento. Entonces ahí nosotros estamos viendo que en base a esas dos cosas, yo voy a poder producir toda una cierta combinación de factores. ¿Me repite eso, profesor, lo que dijo recién? Del, del recurso. Sí, que nosotros lo que estamos suponiendo, o sea, este modelo lo que plantea, recuerden, bueno, un poquito más atrás, que un modelo lo que nosotros nos refleja es una simplificación de la realidad. En este caso lo que estamos suponiendo es un modelo en el cual nosotros vemos lo máximo que podemos producir, particularmente de dos bienes. En este caso tenemos alimentos y vestidos, pero podríamos hacerlo un poco más general y tener, por ejemplo, bienes de capital y bienes de consumo, o bienes industriales y bienes Una, agrícolas. una pregunta. ¿Con este sistema después surge el Fordismo o no tiene nada que ver? No es tan... O sea, el Fordismo lo que nos va a hacer, ahora cuando veamos en todo caso, va a ser desplazarnos un poco a nosotros de esta frontera y ver cómo actúa. Pero en principio este modelo lo que nos intenta explicar es cuál es lo máximo que podría producir una sociedad o una economía en determinado momento de tiempo con sus factores productivos y con una tecnología dada. ¿Qué es lo importante que tenemos en esta frontera? Que nosotros en la frontera Pero suponemos que igual, utilizamos... profe, Sí, disculpe, pero igual estadísticamente usted está diciendo que en 1 hora usted hace un producto y en 2 horas hace un vestido. sí. Ahí tendríamos que ver cuál de las dos cosas tiene mayor ganancia, porque si en 1 hora hace un producto y en 2 horas hace un vestido, yo prefiero hacer en 1 hora, en 2 horas, dos productos y no un solo vestido. Pero si el vestido es mucho más rentable que el producto que hizo, es como que a veces no varía tanto en el tema de la hora, de la cantidad de hora que se usa, sino el valor que le da. Es que eso Estela a mí me diría dónde me paro. Pero yo no en este modelo nosotros no vamos a ver dónde nos vamos a situar. ¿Por qué? Sí, Porque yo les tendría que poner, en todo caso, una pendiente de precios relativos para determinar cuál de los dos bienes es más rentable. Tendríamos que ver por qué se determinan los precios, que están determinados por las curvas de preferencia o indiferencia que tienen los individuos. En sí. este caso, solo vamos a simplificarnos a esta parte, por eso yo les dije que no vamos a ver precios. Esto es todo lo máximo que yo podría producir. ¿Y en qué me voy a parar? Va a depender de cuáles son los precios, van a depender de cuáles son las preferencias que yo tenga, pero no voy a saber en qué punto me paro hasta precisamente eh, ocurra. Entonces, Entonces nos conviene hacer 50 horas para cada producto. capaz que esta sociedad es nudista y no, que no valora nada los vestidos, entonces produciría solo alimentos. Sí, Tal vez los vestidos son muy caros y yo los puedo comerciar internacionalmente, conviene producir solo vestidos y no alimentos. Todos esos sí, escenarios van a depender, no les vamos a hacer una pregunta de valores, ni de cómo llevar a una solución de esquina, ni nada de eso, porque es un punto de microeconomía más complicado. No, no vamos a avanzar tanto. En principio, este modelo lo que está intentando representar es mostrar cómo funciona la escasez en una economía y qué implica eso. Una pregunta. Esto no tiene que ver con el costo absoluto y comparativo que vimos la otra vez. Creo que se decía así. Creo. Las ventajas absolutas y ventajas comparativas. Ahí Puede va, ser. eso. Ventajas absolutas y comparativas. A partir de esto sí podría haber, pero eso sería comparar entre dos economías, que no lo vamos a hacer en este momento, pero eso sí podría tener una solución de ese estilo.
Gracias. Profe, No, profe, no. una pregunta. ¿Podría decir a las personas que no hablan que apaguen el micrófono? Pues si no se escucha medio raro, por favor. Por favor, chicos. No sé dónde me apareció Yo tenía el silenciador a mano y no lo tengo acá. Bueno. A ver, ¿dónde estamos? A ver, chicos, por favor, los que tengan los micrófonos, siléncielos porque no... Apagá. Es que me cerró al Mariela, compartir ¿podrías pantalla. silenciar tu Apaga tu micrófono? Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos. Entonces hablamos de que este modelo justamente nos va a representar cuánto podríamos producir en la economía a través de, en cierto periodo de tiempo, a través de cierta tecnología dada. Dijimos que vamos a producir solo dos bienes, para una cuestión de poder representarlo gráficamente de una manera más sencilla, que la dotación fija de factores está dada justamente para representar la escasez de recursos que nosotros tenemos, que la tecnología está dada es el hecho de que yo tengo una serie de tecnologías y voy a tomar la que es la más adecuada, es decir, que yo voy a aprovechar mis recursos de la mejor forma posible. ¿Y por qué nosotros tenemos una pendiente negativa? Porque necesariamente si yo lo que tengo son que destiné 100 horas a producir vestidos y produzco 50 vestidos, necesariamente si yo quiero incrementar mi cantidad de producción de alimentos, lo que tengo que hacer es disminuir la cantidad de producción de vestidos. ¿Por qué? Porque si yo tengo en el punto A que yo produzco, vamos a tomar los números de este ejemplo, 18 vestidos y 0 alimentos. Eso implica que destiné todas mis horas a la producción de vestidos. Si yo quiero producir un alimento más, ¿qué tengo que hacer? Decirle a alguien que está produciendo en la industria vestidos que vaya al campo a cosechar. Ahora bien, si yo saco una persona que produce vestidos, ¿qué va a ocurrir con la producción de vestidos? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay menos gente trabajando en ese sector. Entonces, por eso que nosotros tenemos una pendiente negativa. Porque nosotros lo que suponemos es que al estar utilizando a todas las personas en la producción, si yo lo que hago, si lo que yo quiero hacer es incrementar la producción de un bien, voy a tener que destinar menos recursos a la producción de la otra. Por lo tanto, eso va a terminar significando que disminuya la producción de la otra. Y ahora vamos a ver que esta forma que tiene, que es una pendiente, no solo es negativa, sino que es cóncava, es que implica que existan rendimientos decrecientes. No necesariamente es con dos bienes, Facundo. Nosotros los llevamos a dos bienes para el hecho de poder simplificar el gráfico y que para nuestras conclusiones es lo mismo. Esto se podría complicar más y suponer que tenemos un tercer eje y ahí ya lo que tendríamos no sería una recta, sino que sería una cosa rara así, una sábana, que a nosotros eso Profesor, no nos interesa, sino que lo simplificamos. Sí. disculpe que lo corte. O sea que lo que variaría sería el tiempo y la cantidad. El, no el tiempo, sino los recursos, porque yo ahora estoy tomando particularmente las horas de trabajo, porque lo más lógico es suponer que son las horas de trabajo lo que yo puedo mover entre la producción de un bien y de otro. Pero también podría mover, por ejemplo, un poco de factor capital. Tal vez yo tengo alguna máquina o tengo un tractor que trabajando en el campo que puedo llevarlo a la producción de vestidos para mover
no sé, insumos o para transportar cosas. Seguramente no sea tan eficiente, o sea un poco peor, pero eh, eso a mí me repercutiría en que yo puedo mover los factores. Tomamos el trabajo porque justamente el trabajo es el que es más flexible de todos. Y por eso hablo de horas de trabajo, pero bien podríamos hablar de personas, podríamos hablar de otra unidad. Profe, ¿puedo explicar cómo, otro ejemplo en el gráfico? Porque me perdí un poco porque se me trabó todo el principio y no entendí muy bien cómo se manejan los ejemplos en el gráfico. A mí en la frontera de posibilidades de producción me representa las cantidades máximas que yo puedo producir con ciertos recursos, una tecnología dada y en un momento de tiempo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una tecnología que a mí me permite producir si yo destino 100 horas de trabajo a la producción de alimentos, puedo producir 4 unidades de alimentos, y si destino los 100 a producir vestidos, puedo producir 18, eso me implicaría los extremos de mi frontera, en el cual son las cantidades máximas de ese bien que yo puedo producir. ¿Por qué es lo máximo? Porque yo, con la tecnología que tengo, no puedo producir más que 18 vestidos. Porque yo ya le dediqué todas las horas que puedo mandar a la fábrica a gente. De la misma forma que con la tecnología que tengo, no puedo producir más que 4 unidades de alimentos, porque ya destiné todas las horas a producir alimentos. Lo cierto es que es probable que nosotros no tengamos una rigidez en la cual mando a todas las personas a producir vestidos o a todas las personas a producir alimentos, sino que yo puedo distribuir el tiempo en distintos, o sea, para la producción de distintos bienes. Y en todas estas combinaciones es que yo puedo producir, por ejemplo, un punto como el D, en el podría producir 9 vestidos y 3 alimentos, o como el C, en el cual produzco 14 vestidos y 2 alimentos. Entonces, a mí lo que me representa la frontera es todas las cantidades máximas que puedo llegar a producir de estos dos bienes con la tecnología dada y mis recursos. Fíjense que hago mucho énfasis en la tecnología y el tiempo, porque esto es o sea, la tecnología y los recursos, porque esto significa que esté parado en un momento de tiempo. Esto puede cambiar, sí. Puede haber que en el futuro crezca la cantidad de tiempo, perdón, la cantidad de recursos, o que haya una revolución tecnológica. Y esos cambios a mí me van a llevar a que haya cambios en mi frontera. O sea, quiere decir que tendría una nueva frontera. Sin embargo, a mí lo que me importa al definir la frontera es este momento y es ver qué es lo que ocurre hoy. Entonces, en principio, esto es lo máximo que yo podría hacer. De manera muy vulgar, si yo acá tendría mi recurso productivo, vamos a suponer que fuera harina, y yo la puedo distribuir entre hacer pizzas o pan, bueno, yo sé que si tengo 2 kilos de harina, voy a poder distribuirla en producir tantas pizzas o tantos kilos de pan, o combinaciones de por medio. ¿Hay que graficar la pendiente negativa? La pendiente negativa se explica justamente porque como mis recursos son escasos, si yo me encontrara en un punto como el A, que yo produzco 18 vestidos y 0 alimentos, si yo quiero producir una unidad de alimentos, lo que voy a tener que hacer es mover gente que está trabajando en la industria hacia el campo. ¿Por qué? Porque en un caso como el A, lo que yo tengo es toda la gente trabajando en una fábrica, pero el campo vacío, no hay nadie ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo a una persona que está trabajando en la fábrica produciendo vestidos que deje de producir vestidos y se vaya al campo. ¿Eso qué va a significar? Que en ese movimiento, yo para esta curva, lo que produciría es una unidad menos de vestido y una unidad más de alimento. Fíjense que esta curva tiene la característica de no ser una línea recta. Entonces, no siempre producir un alimento más me significa sacrificar un vestido como fue en esa primera parte. Ahora bien, si yo les digo que mi curva de frontera de posibilidades de producción representa las cantidades máximas que yo puedo producir.
Un punto como el H, ¿qué sería? Una pregunta. Fede, ¿Yo cómo represento los productos hechos en el gráfico? O no sé si ya lo respondiste. Yo para representar esta Sí, curva, poner los 50 vestidos. lo que yo necesitaría sería una función de producción que a mí me represente cuántas horas necesito para producir un alimento. Entonces, a partir de eso la podríamos graficar. En el caso que yo les había dicho, que sería de manera lineal, que no es este caso, que requiero 2 horas para producir un vestido y 1 hora para hacer alimento, yo lo que tendría sería una línea recta que iría de 100 a 50, para el caso. Porque si destino las 100 horas a producir vestidos, producía 50 vestidos, y si destino las 100 horas a producir alimentos, produciría 100 alimentos. Y todas las combinaciones intermedias mantienen siempre la misma productividad, entonces tiene una línea recta. Esta frontera tiene una panza hacia afuera, porque yo lo que supongo es que la productividad no se mantiene. Es el caso más normal. Ahora más adelante vemos qué son los rendimientos decrecientes y por qué se explica eso. Pero en principio lo que yo les tendría que dar es una fórmula que me represente con cuántas horas hago un vestido, con cuántas horas hago alimentos, y a partir de esa función ustedes despejan los vestidos en función de alimentos y ahí lo hacen. No van a tener un ejercicio de resolución de ese estilo en el parcial igual, así que no se preocupen. Si quieren, después lo podemos ver a un caso para que lo tengan en cuenta, pero no van a tener resoluciones matemáticas de ese estilo. El Dale, punto bueno, H, gracias. no. El punto H, como menciona Facundo en el chat, justamente resulta inalcanzable. ¿Por qué resulta inalcanzable? Porque o bien no me alcanzan los recursos para producirlo, porque yo necesitaría más horas para poder destinar entre la producción de alimentos y vestidos, o bien porque no tengo la tecnología que me permita producir con mis horas esa cantidad. Sea cual sea el caso, hoy, con la tecnología dada y con los recursos que tengo, no lo puedo producir. Entonces, por eso es que nosotros llamamos a ese punto como inalcanzable. Todos los puntos que yo tengo sobre la frontera o en la frontera son puntos que nosotros vamos a llamar eficientes, porque nos encontramos sobre eficiencia. Recuerden la diferencia entre la eficiencia y la eficacia, que nosotros éramos eficientes cuando logramos producir al menor costo posible. Entonces, por eso, mientras que la eficacia era lograr producir, pero no implicaba ser al menor costo. Con la eficiencia yo lo que logro es producir lo máximo posible utilizando mis recursos de la mejor manera. ¿Eso qué significa? Que si yo me encuentro en un punto eficiente, como el B, si yo quiero incrementar la producción de cualquiera de los dos bienes, necesariamente necesito disminuir la producción del otro. Por ejemplo, si yo estoy en un punto como el B y quiero pasar al C, para producir una unidad más de alimentos, yo no podría moverme a un punto como, vamos a poner, este F, en el cual yo sigo produciendo 17 vestidos, pero ahora 2 alimentos. Porque ese punto justamente a mí me resulta inalcanzable, porque está fuera de mi frontera. ¿Qué pasa? Yo para producir una unidad más de alimentos voy a necesitar movilizar factores productivos de un sector hacia otro. Entonces por eso me desplazo hacia un punto como el C. ¿Eso qué significa? Que si me encuentro en el punto eficiente, que es en el cual utilizo de la mejor manera mis recursos, y lo que estoy haciendo es produciendo lo máximo posible, necesariamente si yo quiero incrementar la producción de un bien, debo disminuir la producción del otro. Ahora vamos a ver que eso es, más adelante, la idea del costo de oportunidad que ya están mencionando. Pero, disculpe, profesor, pero Sí, si lo miramos de esa manera, siempre estamos hablando de que salimos fuera de la esfera de producción, que uno de los valores siempre disminuye, o ya sea la producción de vestido o de alimento, o aumenta una y disminuye la otra. exacto.
porque yo lo que estaría suponiendo es que sobre la frontera me encuentro en la máxima situación posible. Yo ya ahí destiné todas mis horas. Yo ya ahí no puedo, no existe desempleo, no existe capacidad ociosa en mi economía. Ya estoy trabajando al máximo de mis capacidades. Entonces, si yo decido incrementar la producción de un bien, voy a necesariamente tener que movilizar recursos de una actividad productiva hacia otra. Entonces, eso a mí me implica que yo no puedo incrementar la producción de un bien sin otro. Sin embargo, no es raro Profesor, encontrarnos en un punto como el I, que el punto I justamente sería un punto de ineficiencia en el cual yo me encuentro produciendo una combinación de bienes que no aprovechan al máximo mis recursos productivos, ya sea porque no utilizo la tecnología más adecuada, o bien porque, por ejemplo, puedo tener recursos ociosos. Por ejemplo, si yo tengo desempleo, yo voy a estar produciendo por debajo de mis posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque tengo un factor productivo como el trabajo que no se está ocupando. Entonces, por eso, en este modelo, lo que yo me voy a encontrar son con tres situaciones. Una que es trabajando sobre eficiencia, en donde me encuentro en la frontera o sobre la frontera. Un inalcanzable, que sería por fuera de la frontera, que no voy a poder alcanzarlo, aunque sea que modifique mi cantidad de recursos o mi tecnología, que en principio eso sabemos que en este plazo en el cual es muy corto, no lo voy a poder hacer. O bien en un punto de ineficiencia, como el punto I, en el cual yo no estoy utilizando todos mis recursos. Entonces, fíjense que yo en un punto como el I, en el cual no utilizo todos mis recursos, podría incrementar la producción de uno de los bienes sin disminuir la producción del otro. Que eso es una característica que no tenía si me encuentro sobre eficiencia. ¿Y eso por qué se me da? Porque yo, en este punto, lo que tengo es, por ejemplo, personas desocupadas. Yo podría incrementar mi producción de alimentos de 2 a 3 sin modificar los 9 vestidos que estaba produciendo. Contratando, por ejemplo, a las personas que no estaban trabajando en este momento o asignándolas a una tarea. Entonces, es importante distinguir en esos puntos y qué significa la eficiencia y la ineficiencia bajo este modelo y esta idea. Así tenía una duda. Yo, profesor, acá hay productos que son muy distintos. ¿Qué sucedería si son productos similares o que la producción puede ser continua? No sé si es la palabra continua, pero por ejemplo, los derivados de la leche, se me ocurre, que con una parte puedo hacer manteca y con lo que sobra puedo hacer ricota. Es lo que se me ocurre. ¿La producción se mantendría como a un mismo nivel? ¿Bajaría dependiendo de una? O sea, dependerían las dos de una. Es que en realidad ahí depende en este modelo lo que nosotros hacemos, como les he dicho, es simplificar bastante para poder representar esta escasez. No obstante, si me pones ese caso, yo en vez de alimentos, acá te podría poner lácteos en general, y que sea toda la cadena de lácteos y ver cómo la asignamos. A la vez, yo si decido producir manteca, dejé de producir en cierta parte leche o dejé de producir otros derivados porque la misma materia prima, si bien, o sea, es tal cual, hay ciertos procesos que voy eligiendo. Pero Pero, ahí le Profe, afecta disculpe. el proceso también. sí, ves que Y el, en este modelo yo estoy disculpe, simplificándolo a 2 bienes solamente para que sea más sencillo el caso. Yo esto lo podría complejizar muchísimo y no ponerles un gráfico, sino ponerles una matriz. No tiene sentido al caso de complejizarlo por ese lado. La idea es que lo que nosotros vemos es justamente que estoy representando acá mi escasez de recursos y cómo estos recursos yo los puedo ir asignando a distintas tareas. El proceso de elección que voy a tener todavía no lo sé, porque el proceso de elección va a depender de los precios, va a depender de las preferencias, va a depender de un montón de cosas que no están incluidas en este modelo. O este modelo a mí lo que me dice es lo máximo que yo puedo producir, pero no dónde voy a producir. Para eso necesito
aplicarle una capa más de cosas acá arriba, que no necesariamente se la vamos a aplicar y desarrollar ahora porque requiere más conocimiento para ir ahí. Pero ustedes lo que sean, por eso yo les dije que este era un modelo más ingenieril, si se quiere, que económico. Porque en un principio lo que yo estoy viendo acá es, con ciertas recetas que tengo, todo lo que puedo producir con mis factores. Por ejemplo, por eso les dije el caso de que de una manera muy sencilla, si yo lo que tuviera sería 1 kilo de harina y cómo puedo moverlo a producir con ese kilo de harina cuántas pizzas o cuánto pan. Yo no puedo producir infinitas pizzas e infinito pan con un solo kilo de harina. Voy que ver cómo lo reparto entre la producción de esos dos bienes. Bueno, en vez de usar 1 kilo de harina, lo que podemos tener en cuenta son factores de producción y hablar de trabajo o de capital para que exista movilidad. Recuerden que un modelo justamente es una simplificación de la realidad y estamos en un curso introductorio, así que tampoco le vamos a sumar más dificultad que las ideas principales que esto tiene. Profe, una Profesor, pregunta. ¿En esta unidad entran más sistemas de producción y todas esas cosas o solo vamos a ver así muy por arriba? Sistema de producción o sea, creo que ya vieron lo que es solo teórico por arriba de cuál es el sistema producción capitalista, feudal, esclavista. Es más que nada lo que dice Torres López y un desarrollo teórico, pero no más que esa parte conceptual. Y justamente Candela resulta inalcanzable el punto H porque yo no tengo las tecnologías ni los recursos suficientes para alcanzar esos puntos. ¿Los podría tener en un profesor, futuro? Tal vez, pero hoy no los tenemos. profesor, eh, partimos de una base, de una realidad, ¿no? De una Sé simplificación de la exactamente, realidad. claro, porque yo tengo que partir desde que sé cuántos vestidos, cuánto alimento con tanta gente y en cuántas horas trabajadas Sí. de trabajo para hacer esta cantidad. Desde esa base partimos para hacer estas posibilidades de producción, ¿verdad? Exacto. Yo lo que necesitaría saber es cuántas horas tengo disponibles, que sería mi dotación, cuántas horas necesito para producir cada uno de estos alimentos, cada uno de estos productos, que sería mi tecnología, y en base a mi tecnología y mis recursos, yo veo todas las combinaciones que puedo hacer para producir estos bienes. Entonces Y tengo entonces, con estas el mismo combinaciones. ejemplo, yo podría decir que me hacen un pedido de más alimento y no lo puedo hacer, es inalcanzable porque no tengo las horas de trabajo y le voy a tener que sacar a los vestidos para llegar Exactamente. al pedido de alimentos. Y Exactamente. la otra opción es que no tengo gente, digamos, el punto I sería que tengo gente que no está haciendo nada y entonces no produzco ni tantos vestidos como debería o no estoy produciendo tantos alimentos como podría hacerlo. Claro. Recuerden que en este caso, o sea, nosotros podemos... Estos modelos fueron algo que están diciendo que es una perspectiva muy, muy micro. Este modelo, por ejemplo, está desarrollado a partir de lo que se habla también de la economía de Robinson Crusoe. Si han leído el cuento de Robinson Crusoe, la novela es un náufrago que queda en una isla y tiene que ver cómo sobrevivir. Bueno, Robinson Crusoe tiene una cantidad escasa de tiempo para poder asignar. Entonces, en su tiempo tiene que ver qué es lo que hace, si se dedica su tiempo a producir alimentos, se dedica su tiempo a producirse, por ejemplo, una vivienda. Entonces, en ese caso, lo que él va a tener que ver es cómo distribuye de la mejor manera sus posibilidades. No, quemado. Entonces, esa es la idea central que a nosotros nos va rondando. No obstante, el modelo más general que nosotros estamos planteando es que es una economía en la totalidad. Entonces, yo acá lo que veo es cuánto se estaría asignando de mis recursos para producir todos los bienes.
No estaría hablando tanto de cuánto puedo hacer yo, sino cuánto se hace en general. Un segundo que cierro la ventana que ha entrado, lo que no. La alarma de incendios no suena acá, así que espero que no sea el edificio. Vamos a seguir. El, el punto E, exactamente, Candela, sería que yo produzco 4 alimentos y 0 vestidos. Como yo asigné todas mis horas a producir alimentos, si yo quisiera producir más vestidos, necesitaría destinar menos horas a la producción de alimentos. Entonces, si yo lo que puedo hacer es no producir más bienes que los que estoy sobre la frontera, o sea, no puedo incrementar la producción de un bien sin disminuir la del otro, significaba que estaba usando todos los recursos de la manera más eficiente posible, y es por eso que estoy en un punto de eficiencia. Un punto como el Profe, H resulta disculpe una, inalcanzable, una pequeña duda. ¿sí? No te escuché. Lo que no entiendo bien es por qué en la parte izquierda dice vestidos y en la parte de abajo dice alimentos. O sea, es como, ¿en qué parte se mencionarían las horas? Eso es lo que yo no logro entender. Porque Porque si las sacamos horas, el cálculo de lo que tarda el hacer un vestido, que vos dijiste 2 horas, y lo que tarda hacer un alimento, supongamos que haces 20 vestidos, tendrías 40 horas. Y los 4 alimentos tendrías 44 horas en total, ¿o no? no, pasa que el ejemplo que yo les dije era con otra función que estaba detrás, por eso le escribí en el eje 100 y 50 abajo, porque para que sea más sencillo al caso. Esto atrás tiene otra función de producción que no es la que está en el caso. Vamos a ver un segundo. Ah, ok, ok. A ver si Realmente tengo. para hacer Ah, cierra la pantalla. Bueno, pero la idea es que yo siempre, sobre todos mis puntos, yo estoy agotando las horas que destiné a la producción, ¿eh? Yo siempre, si yo produzco en un punto como el C, destiné todas las horas a la producción de bienes de la máxima manera posible. Es decir, por eso no puedo alcanzar un punto como el H, porque yo ya destiné todos mis recursos y no puedo producir más de lo que produzco en un punto como el C o como el B. Por eso no me puedo mover, o como el D, perdón, no me puedo mover hasta H. Distinto es lo que ocurre en el punto I, en el cual yo sí me encuentro con recursos ociosos. Yo en un punto como el I, lo que tengo, la verdad, es gente desocupada, entonces si yo quisiera producir una unidad más de alimento, puedo moverla hacia eso. Pero recuerden que la curva de posibilidades de producción a mí me representa todos los puntos máximos que puedo producir con los recursos y la tecnología dada. Yo siempre agoto el uso de recursos y el uso de la mejor técnica. Fíjense, si recuerdan que dentro de los supuestos es que justamente los factores productivos están empleados plenamente. No existe ningún tipo de desocupación y que la tecnología es la mejor posible. Es esa la que está. Ahora bien, ¿por qué nosotros a esta curva la estamos suponiendo que es cóncava? Es decir, que tiene esta panza y no es una línea recta. Esta curva tiene una panza, por lo que nosotros llamamos los Punto de inflexión. rendimientos marginales decrecientes. ¿Esto qué significa? Espérenme un segundo antes de entrar. Yo lo que voy a suponer es que yo lo que estoy moviendo, por ejemplo, es en el muy corto plazo, personas a trabajar desde el campo hacia la fábrica. Pero que el tamaño de mi campo y el tamaño de mi fábrica, en principio son fijos, porque yo no puedo convertir el campo en fábrica de manera muy sencilla. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿A ustedes qué les parece cuando yo muevo la primera persona que va a la fábrica
seguramente sea muy productiva. ¿Por qué? Porque va a estar ocupándose de la hiladora, de como hacer ojales, como poner los botones, todo. Mientras que en el campo vemos que hay un montón de gente. La segunda persona que va a trabajar a la fábrica sigue siendo muy productiva, en este caso se distribuyen un poco las tareas. Ahora bien, cuando va la persona número 50 a trabajar a la fábrica, si yo no incrementé el tamaño de la fábrica, que supongo que como mi dotación de recursos está siendo fija, yo no la voy a poder mover, es muy probable que la persona número 50 que yo mando no sea tan productiva como las anteriores. Es decir, en este momento yo a la otra persona que mando a producir, no te digo que solamente va a ir a cebarles mate al resto, pero va a ser una tarea que sea menos productiva que lo que hizo la primera persona que se encargaba de la producción de toda la fábrica. Eso que implica que cada persona que va produciendo una unidad más, produce más, pero es menos es menos productivo que los anteriores. Y eso lo veíamos nosotros en este caso con esta pendiente que tiene esta panza hacia afuera. Ustedes fíjense que producir la primera unidad de alimento, a mí me costaba solamente un vestido. ¿Por qué? Porque le tuve que decir a la persona que lo único que se encargaba era de meter el vestido en una bolsa, que se vaya a producir alimentos. Esa persona, si bien era productiva, marginalmente no aportaba tanto. Sin embargo, cuando fue al campo, y era el único que está haciendo todos los alimentos, era un montón de producción. Ahora, cuando nosotros pasamos al punto C, vemos que se produce una unidad más de alimentos, pero ¿qué pasa? Yo pasé de tener que sacrificar una única unidad de vestidos, que era de 18 a 17, a tener que pasar de 17 a 14. En este caso, una unidad más de vestidos me hace perder 3 unidades de alimentos. Perdón, una unidad más de alimentos me hace perder 3 unidades de vestido. ¿Por qué? Porque la persona que movilicé a producir ya era más productiva. Es decir, ya no se encargaba solamente de meter el vestido dentro de una bolsa, sino que hacía más tareas. ¿Qué pasa en el caso extremo de si llegamos al punto D? En el cual tengamos 9 vestidos y 3 alimentos. Si yo saco la última persona que está en la fábrica, que ella sola produce 9 vestidos, bueno, cuando la saco a producir una unidad de alimento más, obviamente dejo de producir los 9 vestidos. Entonces vemos que esa persona era muy productiva en ese momento en la fábrica. Esa movilidad que cada persona que voy teniendo va produciendo menos a medida que yo lo sumo, aporta pero menos, es lo que son los rendimientos decrecientes que hay. Vamos a ver que ustedes se juntan a estudiar. Probablemente cuando están una persona sola, rinde cierta forma. Cuando se junta otro más, logran aprender más, pero probablemente el rendimiento no vaya creciendo tanto. Ahora cuando se juntan a estudiar entre 6, 7 u 8, bueno, el aporte que les hizo esa octava persona que se junta a estudiar probablemente sea muy bajo. Esa es la idea de los rendimientos decrecientes que tiene. Y es por eso que esta curva tiene la pendiente negativa, perdón, la pendiente cóncava y esa panza. Y no es una línea recta en la cual yo supongo que siempre nosotros nos va a producir nos va a producir la misma cantidad cualquier persona que muere. En este caso, si lo que yo tuviera sería, por ejemplo, la producción de alimentos fuera una panadería, bueno, a medida que voy poniendo más personas, voy produciendo más kilos de pan, pero si la primera persona me producía 10, la segunda ya me produce 8 más. Entonces, entre 2 produzco 18 en vez de 20, que era lo antes. La tercera me produce 6 más, entonces ya produzco 24 entre 3, ya no produzco tanto. Entonces, cada vez va siendo menos. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un solo horno, porque tengo una sola mezcladora, porque tengo... Entonces, por más que agrego más gente, me veo limitado en la cantidad de la productividad que pueden ir dando. Y es esto justamente porque esta curva lo que a mí me representa es cuánto obtendría de producción
la cantidad, dependiendo de la cantidad de horas que yo tengo, que es mi suma variable. A medida que yo incremento más horas, va a tener más rendimiento. Lo que vamos a suponer nosotros es que no llegaríamos al punto extremo de una producción que decaiga como a partir de la etapa 3. Porque nadie contrataría a alguien que le haga producir menos. Entonces nos encontraríamos siempre dentro de la etapa 2. Profe, Sí. entonces sería que no por poner más personas significa que haya más rendimiento. Voy a tener más producción, pero con un rendimiento marginal cada vez más bajo. Voy a producir más, Ah, ok. pero no tanto más. Sería que si yo solo produzco 10 kilos de pan, si viene alguien a ayudarme, no vamos a producir 20 kilos de pan entre los dos. Sino que nos distribuimos un poco la tarea y capaz que producimos 18 kilos de pan entre los dos. Entonces, la producción se incrementó en 8, pero el rendimiento que hubo no fue tan alto como el de la primera persona, que era yo, que producía 10. Entonces, así va, es la idea que va bajando. Esto lo que nos presenta más que nada es por qué nuestra frontera de posibilidades va a tener esa panza hacia afuera. Porque supongo que al ir moviendo cada vez más gente a un sector, como el factor tiene un factor fijo, ese factor se va saturando y ya no puedo ser tan productivo. Si yo lo que tengo es un solo horno, por más que ponga cada vez más panaderos, se pueden distribuir otras tareas, pero llegado a un punto tengo el cuello de botella de lo que es mi horno, entonces no podría producir más. En las fábricas, si tengo cierta cantidad de máquinas de coser, ciertas aisladoras, etcétera, yo voy a llegar a un punto en el cual me voy a encontrar ahí un cuello de botella en la cantidad de tareas que pueden ir haciendo. Entonces, esa es la idea de por qué tengo recursos, que tengo rendimientos marginales decrecientes. Sería explicado por esta razón. Otro punto que sí es fundamental cuando hablemos de nuestra frontera de posibilidades es la idea del costo de oportunidad, del cual estuvieron hablando ahí. ¿Tiene que ver con la rentabilidad de lo que vos quieras vender o cambiar? ¿Qué cosa? El costo de oportunidad, porque poner, si yo quiero vender, no sé, vestidos en Inglaterra, capaz vendo más que si quiero vender en África, o si quiero vender botellas de agua en un desierto, va a tener más rentabilidad el comercio, el negocio. En este caso, les voy a plantear el costo de oportunidad de una manera más genérica. Porque el costo de oportunidad, si lo vamos a sacarlo incluso de la frontera de posibilidad de producción, es todo lo que yo sacrifico para obtener otra cosa. Por ejemplo, vamos a suponer, si hoy estuviera jugando Boca, ustedes el costo de oportunidad de tener esta clase sería no poder ver el partido. Tienen que decir sacrificar algo para ver. O bien, el costo de oportunidad de ver a Boca es no tener la clase. Ahí será la decisión de ustedes de qué es lo que prefieren. El costo de oportunidad de quedarse Semana Santa estudiando esta materia es todas las actividades de ocio que podrían hacer en lugar de estar estudiando. ¿Cuál sería el costo de oportunidad que tiene estudiar, por ejemplo? Para una persona, estar dedicándole mucho tiempo al estudio. Aprobar No, y recibirte y trabajar y subsistir tus gastos. Guarda que esos sean los resultados de estudiar. no, el Pero costo de oportunidad sería qué sacrificás por estudiar. O sea, por es, El ejemplo, costo, si me gusta jugar a los jueguitos, tipo, sacrifico jugar a los jueguitos por estudiar. exacto. Entonces sería ese Bueno, caso lo que yo sacrificaría sería tiempo de ocio. Un caso muy claro de por qué nosotros podríamos tener en cuanto, por ejemplo, de por qué no es gratuito estudiar, es el hecho de que si yo lo que tengo que hacer es, chicas no se van a poner me voy a acordar el nombre de Agustín ahora, justamente por el ejemplo que dio, pero no se van a poner a pelear porque dije Boca en el chat, que presten atención. El caso de que lo que yo tengo es, si yo decido estudiar y decido mucho tiempo estudiar,
probablemente sean horas que yo no pueda dedicar a trabajar. Una persona que necesita, por ejemplo, o que no puede ser, no lo pueden ayudar su familia o necesita trabajar mucho tiempo, probablemente no pueda estudiar porque su costo de oportunidad de estudiar serían horas de trabajo. Entonces, esa es una forma de ver cuál es el costo que yo tengo de hacer una cosa. El costo-beneficio sería a mí, Ariel, lo que me hace decidir qué es lo que prefiero. Pero la idea de costo-oportunidad es lo que yo sacrifico para obtener algo. Si yo creo que estudiar me es más rentable que salir a tomar una cerveza, entonces yo decido estudiar en vez de tomar cerveza. Pero mi costo de oportunidad fue salir, por ejemplo, a tomar algo. La decisión, todavía no sabemos bien cuál va a ser, pero sí tenemos que tener en claro que el costo de oportunidad es qué obtengo, o sea, lo que tengo que sacrificar para obtener algo. En nuestro caso, en la frontera de posibilidades de producción, nosotros lo que sabemos es que no podemos producir más de un bien sin dejar de producir otro, cuando encontramos en la frontera. Sabemos que está muy vinculado al costo-oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero hacer es producir una unidad más de alimentos, voy a tener que dejar de producir vestidos. Entonces, en un caso como el que teníamos en este gráfico de acá, nosotros, el punto A, producíamos 18 vestidos y 0 alimentos. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir un alimento más? Dejar de producir un vestido. Entonces, mi costo de oportunidad entre el punto A y el B, de producir un alimento, es un vestido. ¿Cuál es el costo de oportunidad que yo tengo de un alimento más cuando paso del B al C? Para incrementar una unidad de alimento, ¿cuántos vestidos tengo que sacrificar? 1. Entre el B y el C. 3. 3. Exacto, yo paso de producir 17 vestidos a 14. Entonces ahora si yo quiero un alimento más, ya no es tan barato en términos de los vestidos. Ahora una unidad más de alimento me cuesta 3 vestidos. Termina Entonces, siendo 9 vestidos. en este caso yo todavía estaría en el punto C. Me movería del B al C. Entonces yo produciría 14 vestidos y 2 alimentos. Sí. Pero para producir este alimento más tuve que dejar de producir 3 vestidos. Entonces mi costo de oportunidad ahí fue de 3. Si yo quisiera producir un alimento más todavía, Deja de ser rentable, ¿no? es que Deja de ser rentable, ¿no? la rentabilidad yo todavía no la sé porque tendría que poner precios. Y yo los precios no los conozco. Entonces, por eso hablamos solamente de cuánto es el costo en términos un bien del otro. Entonces, en principio todavía no vamos a saber cuánto es lo que nosotros tenemos que, o sea, cuál es el costo de oportunidad, o sea, perdón, qué tan rentable es la producción de un bien o no. Porque tranquilamente podría ser que a mí me convenga una solución destinada en la cual produzca nada más que un bien. Si yo lo que tuviera fuera una sociedad que valora mucho más un bien que otro, o bien si yo pudiera comerciar. Nosotros no vamos a meternos en eso porque no vamos a buscar qué solución nos encontramos en principio, pero sí es entender el concepto de costo-oportunidad, que lo que a mí me implica es cuánto tengo que sacrificar de un bien en términos de otro. Sí es cierto que no sé si es más o menos rentable, pero sí sé que es cada vez más costoso. Eso sí. ¿Por qué? Porque yo para pasar de producir 0 alimentos a 1, esa unidad de alimentos a mí me costó un solo vestido. Para pasar de un alimento a 2, esa unidad de alimentos a mí me costó 3 vestidos. Y para pasar de 2 alimentos a 3, esa unidad a mí me costó ya 5 alimentos. Perdón, 5 vestidos. Entonces vemos que el costo de oportunidad fue creciente cada vez. Cada vez obtener una unidad más me implica tener que sacrificar más vestidos que antes. Y en el caso extremo, si yo quisiera alcanzar las 4 unidades de alimentos, mi costo de oportunidad sería de los 9 vestidos, yo no produciría nada. Entonces, ese sería la idea de costo de oportunidad, es cuánto tengo que sacrificar para producir un bien en términos del otro.
La relación de Gaby del costo de oportunidad justamente se me da a mí cuando yo tengo escasez. Si yo no tuviera escasez, por ejemplo, en un punto como el I, vos fíjate que yo puedo incrementar mi cantidad de alimentos de 2 a 3 y sin embargo paso a producir tengo 9 vestidos y en el punto D también produzco 9 vestidos. En ese caso mi costo de oportunidad sería 0. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad solamente actúa cuando yo ya me encuentro produciendo lo máximo posible y me encuentro sobre eficiencia. Si yo ya no puedo producir más de un bien, sin sacrificar la del otro, es que entra a jugar la idea de costo de oportunidad. Entonces, sí, Facundo, la idea de el costo de qué sería el costo de oportunidad es cuánto tengo que sacrificar de un bien en términos de otros. Entonces acá, el costo de oportunidad de los alimentos con respecto a los vestidos es cuántos vestidos tengo que sacrificar por cada unidad de alimentos. En este caso, por ejemplo, yo veo que incremento en 1 la cantidad de alimentos, pasando de, vamos a poner de B a C. Mi variación de alimentos, que sería lo que está en el denominador, es 1 solo. Pero ¿cuántos vestidos yo tengo que sacrificar para producir una unidad más de alimentos, para pasar del B a C? Yo en B producía 17 vestidos. Y en un punto como C, ¿cuántos vestidos produzco? Y 14 solo. Exacto. Al producir solo 14, yo tuve que sacrificar 3 vestidos. Entonces, mi costo de oportunidad de los alimentos en este punto para pasar de B a C va a ser de 3 vestidos por esta unidad de alimentos. Entonces, yo siempre lo que voy a suponer es que el costo de oportunidad se va a presentar cuando yo estoy en una situación de eficiencia. ¿Por qué? Porque si yo lo que tuviera sería recursos ociosos, yo puedo incrementar la producción de un bien sin sacrificar la del otro. Porque estarían siendo recursos que no se están gastando. Entonces, yo lo que... o sea, la idea es que si yo no puedo incrementar la producción de un bien sin sacrificar la del otro, me encuentro sobre eficiencia y ahí el costo de oportunidad va a ser un valor. En este caso siempre va a ser negativo porque yo te sacrifico un bien en términos del otro. Profesor, entonces, digamos que este costo de oportunidad o este gráfico que hacemos, ¿serviría para tomar decisiones? Y a nosotros lo que nos va a representar si es cuánto nos cuesta sacrificar, o sea, cuánto nos cuesta hacer una cosa dejando de hacer otras. Esta idea de costo de oportunidad creciente tiene que ver, por ejemplo, si ustedes destinan, vamos a suponer que nosotros tenemos o tiempo que se pueden dedicar a estudiar o tiempo que dedican a su ocio a trabajar. La primera hora de estudio seguramente les implique poco sacrificio a ustedes, o bien porque ya trabajaron o porque tienen tiempo ocioso que no valoran tanto. Ahora, si ustedes trabajan 8 horas diarias, perdón, si ustedes estudian 8 horas diarias, bueno, esa octava o esa novena hora que tengan que estudiar de más, a ustedes les va a ser muy costosa en términos de ocio, que lo valoran mucho más, o de trabajo porque ya no tienen mucho para trabajar. Uno de los casos, por ejemplo, sería por cansancio. La idea de, justamente, yo esto se los planteo el costo de oportunidad de manera más general de cuánto sacrifico de algo para obtener otra cosa, porque después entendiéndolo de esa forma lo pueden aplicar a cualquier cosa, particularmente a la frontera de posibilidades de producción, en lo cual nosotros estamos viendo producción de bienes. Entonces el costo de oportunidad aplicado a una frontera es cuántos bienes tengo que dejar de producir para producir uno más. Y que necesariamente me encuentro sobre la frontera de posibilidades. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a decir yo? Bueno, va a depender de cuánto valore mi ocio, cuánto valore mi hora de trabajo, o cuánto valore mi hora de estudio. Si yo a ustedes lo que les estoy diciendo, por ejemplo, es estudiar o trabajar, bueno, ustedes van a tomar distintas decisiones si yo les digo que la hora de trabajo se las pago 100 pesos o si la hora de trabajo se las pago $500. Es probable que
no decían estudiar y trabajar la misma relación de tiempo dependiendo de eso. Entonces, la decisión nosotros no la vamos a saber. Ahora estamos en el concepto antes, que es ver qué significa el costo de oportunidad. Exacto, el costo de oportunidad es cuánto sacrifico yo para tener algo. ¿Cuánto voy a obtener? Eso yo no lo sé porque no tengo, no estoy planteando, no estoy poniéndole precios a los bienes. Entonces yo no sé cuál es el beneficio. A los bienes o a mi tiempo o a lo que sea. Digo, papá, no puedo dejar la clase virtual. Ahí encontremos silencio. Bueno. Los parámetros para determinar el costo de oportunidad, Ariel, van a ser justamente a mí cómo se me define mi frontera de posibilidades para este caso. Yo lo que voy a tener es, dependiendo de la cantidad de recursos y la cantidad de tecnologías, cuánto voy a tener que sacrificar de un bien en términos de otro. En este caso, incluso nosotros veíamos del punto A al B que mi costo de oportunidad de alimentos en términos de vestidos era bajo, pero que dependiendo de la cantidad de recursos que yo iba destinando a la producción de cada uno de ellos, iba subiendo. Entonces va a determinar justamente de en qué punto me encuentro dentro de mi frontera, para este caso en particular. Ahora bien, mi frontera de posibilidades puede cambiar en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo acá lo que les dije es que la frontera de posibilidades de producción era una foto que yo tenía en determinado momento de tiempo de mi economía. Y era cuánto podía producir en determinado momento con determinados recursos y determinada tecnología. Ahora, ¿en qué ocurre si a mí lo que me cambia es la tecnología o lo que me cambia es la cantidad de recursos, de factores productivos? Si yo tengo cambios de ese estilo, lo que van a reflejarse son en desplazamientos de la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, vamos a suponer el caso en el cual yo lo que tengo es, entre un periodo y otro, una inmigración de personas. ¿Cuál sería el resultado de que haya más gente en la economía? Vamos a suponer que son gente en edad productiva. Más personas que pueden trabajar. Exacto. Lo que yo voy a tener es más fuerza de trabajo, voy a tener más factor trabajo. Ahora, si yo tengo más factor trabajo, en principio, yo estas 100 horas que podía destinar a producir mis alimentos y mis vestidos, ahora puedo incrementar la producción de ambos. Entonces, lo que tengo es una situación como esta que se representa acá, como el tercer gráfico, en el cual la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia arriba y la derecha. ¿Por qué? Porque ahora tengo más horas o más factor o más trabajo, o bien porque entre este periodo de tiempo entraron inversiones o se realizaron inversiones y tengo más capital. La cosa es que puedo producir más de ambos bienes. Entonces, incrementos en los factores productivos, a mí lo que me significan es un desplazamiento de toda la frontera de posibilidades de producción hacia afuera. ¿Qué ocurriría en el caso contrario de, por ejemplo, que haya una guerra y yo pasara a tener menos cantidad de personas? Y voy a producir menos. Lo que voy a tener va a ser un desplazamiento de mi frontera hacia adentro. Es decir, yo tendría menos capacidad productiva por esta situación. Profesor, y acá entonces si aumenta la producción, aumenta la oferta que tenemos, y si disminuye también disminuye la oferta y sube el precio. ¿Es así? Guarda que ya te estás planteando propiamente qué es lo que ocurre. Eso lo vamos a ver más adelante con micro, porque no necesariamente los precios los precios se van a determinar dependiendo en qué lugar me pare y en qué situación si estoy considerando economía abierta o cerrada. Por ahora no tengamos en cuenta
precios de qué es lo que ocurre. Sí, lo que ocurriría es que yo tengo una mayor cantidad de bienes disponibles. Pero también tengo más gente, porque estoy suponiendo que tengo más personas. Entonces, en principio no sé bien qué es lo que va a ocurrir con los precios, porque depende de otros factores. En este ejemplo, la guerra sería un caso que yo tengo una curva como esta, y ocurriría algo así. Que lo que implicaría sería que tengo menos personas disponibles después de una guerra, después de alguna situación. Tendría menos personas disponibles para trabajar, entonces la curva de mi frontera de posibilidades de producción se desplazaría hacia adentro. Lo normal es que nosotros tengamos, en realidad, crecimiento de los factores productivos, ya sea porque haya más personas, o porque haya más capital, o porque haya más tierras difíciles, porque no fuese Profesor, caso, pero tendrían desplazamiento el, hacia gra- afuera. Sí. el gráfico del medio que va hacia adelante y al medio, ¿cómo se llama? Los otros dos casos, a mí lo que me representan son mejoras técnicas. Ustedes recuerdan que mi frontera de posibilidades dependía de la cantidad de recursos o de la tecnología. La cantidad de recursos es lo que está representado en el tercer gráfico. Si yo incremento la cantidad de recursos, tengo más posibilidades de producción, entonces se desplaza la frontera hacia afuera. Si tuviera menos, se desplazaría hacia afuera. Ahora bien, ¿qué ocurre si lo que yo tengo es una revolución tecnológica, por ejemplo, en la producción de alimentos? Yo ahora puedo producir con la misma cantidad de horas más alimentos. Con la cantidad de horas que asigna puedo producir la misma cantidad de vestidos. No, eso no cambia. Si ustedes ven, ese sería el caso del primer gráfico. ¿Por qué el primer gráfico? ¿Por qué ocurre esta situación en la cual no se desplaza toda mi frontera, sino que es como que pivotea hacia arriba en el eje en el cual no estuvo el desarrollo? ¿Por qué? Porque solo una parte de la producción cambia o mejora. Claro, porque solamente un factor productivo es más rentable. Sin embargo, el otro, vamos a suponer ahora que yo lo que tengo es una revolución en el campo de producción de alimentos, por ejemplo, por el uso de no sé, unos fertilizantes que me hacen mucho más productivo. Como es mucho más productivo, si yo destinara todas mis horas a producir alimentos, ahora puedo producir más alimentos que antes. Ahora, si yo destinara todas mis horas a producir vestidos, ¿puedo producir más vestidos que antes? Con más gente, sí, obvio. Yo estoy suponiendo que No, tengo la misma cantidad de gente. No se puede. Ah, no. 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 Entonces, ¿por qué? Porque el que es más productivo es el sector alimentos, no el sector vestidos. Entonces, por eso que se plantea en el caso de que si yo destinara todos mis recursos a producir vestidos, produciría la misma cantidad en la situación 1, que es esta curva de acá, que en la situación 2. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay mayor nivel de productividad en el sector vestidos. Ahora bien, en el sector alimentos sí. ¿Y eso qué lleva? A que cada hora que yo destino a producir alimentos, ahora puedo producir más que antes. Entonces, por eso que esta curva se desplaza de esta manera. Y se desplaza pivoteando hacia arriba. ¿Por qué? Porque la gente cada vez es más productiva en el sector alimentos por este desarrollo tecnológico, por ejemplo, por mejores fertilizantes. Entonces, eso me lleva a que no tengo un desplazamiento de la curva como tenía cuando tengo más recursos productivos, sino un desplazamiento en el cual la curva pivotea. Entonces ocurre eso. Situación contraria ocurriría, por ejemplo, que estaban hablando de que tengo más máquinas para coser y puedo coser más rápido vestidos, o tengo mejores máquinas. Bueno, la producción de vestidos va a ser más eficiente, entonces yo podría producir como máximo más vestidos, pero si yo destino todos mis recursos a producir alimentos, la verdad es que no puedo producir más alimentos que antes, porque tengo la misma tecnología que tenía. Entonces, por eso que van a ver que la curva se desplaza de esta manera, y es como que pivotea manteniéndose esa cantidad. Entonces, estos son los casos en los cuales, si yo tengo
cambia la dotación de recursos, tengo desplazamientos de toda mi curva, por ejemplo, un incremento de la cantidad de trabajo, la cantidad de capital, me llevan desplazamientos hacia afuera, de mi frontera de posibilidades de producción, mientras que disminuciones en mi cantidad de trabajo o mi cantidad de capital me llevan disminuciones hacia adentro de mis posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque se disminuyen mis cantidades de recursos. Ustedes recuerdan lo que dijimos cuando arrancamos la clase, que es que este es un modelo en el cual yo lo que hago en definitiva es ver cuántos recursos tengo y en base de esos recursos veo cómo los asigno. Entonces depende de la dotación de recursos, que en este caso la estoy haciendo cambiar, y la tecnología. Con más recursos yo puedo producir más de todo. Se desplaza la frontera hacia adentro, hacia afuera. Con menos recursos puedo producir menos de todo. Se desplaza hacia adentro. Entonces, los desplazamientos se explican por cambios en la dotación de recursos. Más claro para pensar es, por ejemplo, la cantidad de fuerza de trabajo. Mientras que estos desplazamientos en los cuales se pivotea sobre una de las curvas, lo que ocurren es que lo que hay son cambios tecnológicos. Normalmente lo que nosotros vamos a tener son mejoras tecnológicas, entonces lo que vamos a ver es que se pivotea hacia afuera, pero la cantidad máxima que puedo producir de un bien que no tuvo un cambio tecnológico es la misma que antes. Es decir, si yo no tengo un cambio tecnológico en el sector vestidos, por más que ahora el sector alimentos sea mucho más productivo, yo como máximo no podría producir más vestidos que en la situación inicial. De la misma forma, si yo el cambio tecnológico lo tengo en el sector vestidos, pero no en el de alimentos, yo no podría producir más alimentos que en la situación inicial si destino todos mis recursos a la producción de ese bien. Entonces es por eso que se pivotea de esa forma. Pero, por supuesto que si destino destino la misma cantidad de horas que antes a producir vestidos, ahora que soy más productivo, produzco más. Entonces, por eso se desplaza toda la curva hacia afuera. Pero, Profe, o sea, el tirando sobre gráfico este 1 punto. y el gráfico 1 y el gráfico 2 representan lo mismo, nada más que el primero dándole como que prioridad a los alimentos y el segundo a los vestidos. O sea, Claro, como una incrementación de tecnología, pero el primero dándole prioridad a uno y el segundo al otro. exacto. Sería el primer caso en el cual el avance tecnológico es en el sector alimentos, y el segundo caso en el cual el avance tecnológico fue en el sector vestidos. O sea, en definitiva son lo mismo, pero suponiendo que un avance tecnológico fue en un sector o en el otro. ¿Cuánto gana Lenin? No lo sabemos porque no le pusimos precios. En principio sabemos que la productividad, exacto, que va a poder producir más, con la misma cantidad de tiempo que antes. Ahora bien, nosotros podemos decir que en realidad a futuro, cuánto deseamos producir hoy influye qué es lo que va a pasar mañana. ¿Y esto qué es lo que tiene que ver? Que es suponer que si yo, por ejemplo, en vez de alimentos y vestidos, lo que tuviera serían bienes de capital y bienes de consumo, ¿cuánto decido cuánto decido producir de uno de los bienes en función del otro? Me puede significar que a futuro no sea lo mismo. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que nosotros decidimos, en vez de tener mucho consumo, destinar muchos bienes de mucha inversión, es decir, producir mucho capital. Si yo incremento mucho mi capital, a futuro, ¿qué podría esperar? ¿Que mi frontera de posibilidades de producción esté más lejos o más cerca que si decido consumir todo? Más cerca. Más lejos. No, más lejos porque es más crecimiento. Exacto. ¿Qué pasa? Si yo decido invertir más hoy, voy a acumular más capital mañana. ¿Y el capital qué es? Factor productivo. Entonces, si yo tengo más factor productivo mañana, lo que tendría sería una frontera de posibilidades de producción teórica a futuro que esté más lejos
que la frontera de posibilidades de producción que tendría en este caso en el cual yo prefiero consumir muchos bienes de consumo. Entonces, dependiendo de cuánto decido, de qué combinación de bienes decidiera producir hoy, es lo que ocurre al futuro. Pero tengan en cuenta que acá yo, por alguna razón, me paro en un punto. Acá yo prefiero mucho los bienes de consumo, en el futuro podré producir menos, y acá prefiero mucho los bienes de capital. ¿Por qué prefiero los bienes de capital? Porque yo pienso que a futuro voy a poder producir más. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que lo que hago es pararme en uno de los puntos y qué consecuencias tiene eso a futuro. Claro, Facundo. Vamos a suponer que, fíjense que en los dos escenarios, ¿no? El de la izquierda y la derecha, yo tengo vamos a suponer una frontera de posibilidades de producción inicial que es la misma. Ahora bien, yo puedo pararme en un punto como P0 de la izquierda, en el cual, ¿qué es lo que hago? Yo produzco muchos bienes de consumo y pocos bienes de capital, o me puedo parar en una situación como la del gráfico de la derecha, en el cual deseo producir menos bienes de consumo, pero más bienes de capital. Ahora bien, producir bienes de capital hoy me implica que yo voy a tener más capital mañana. Y el capital en definitiva es un factor productivo, entonces si yo decido producir capital hoy, mañana voy a tener más capital disponible. Entonces, con más capital disponible voy a poder producir más. Acá podríamos tener, por ejemplo, en vez de formación bruta de capital, podríamos tener formación de capital humano o capacitación en trabajo calificado. Si yo decidiera invertir más en la capacitación de personas, probablemente esas personas sean más productivas a futuro y entonces, al ser más productivas, mi frontera de posibilidades del futuro sea más grande o se encuentre más a la derecha si yo produzco más bienes de capital o más educación que si decidiera producir menos. Entonces, eso se desplazaría. ¿Cuál es la situación que queremos? En realidad no lo sabemos porque esa decisión va a ser qué es lo que prefiero yo más, el presente o el futuro, y en general a todos nos gusta más el presente. Entonces, eso va a depender de cuál es la situación, que no sabemos bien cuál. Pero es para ver la idea de que, si bien lo que vemos es una fotografía que tenemos de cuánto podemos producir, lo que ocurra hoy puede impactar mañana. Esa es la idea que está acá atrás. En este caso sería todo consumo macro hoy, porque estamos subiendo todos los bienes de consumo de esta economía. No estamos discriminando qué tipo de bienes o qué bienes, sino que sería todo el consumo en general. Sería, por ejemplo, sí, en el caso de que, volviendo a una economía de Robinson Crusoe, podría ser en el cual nosotros decidiéramos destinar nuestro tiempo al ocio o bien formarnos para poder ser más productivos mañana. Entonces, si Robinson Crusoe decide tirarse en la playa con las patas en el agua, gozará del placer de ese momentáneo, mientras que si hubiese estado capacitándose para poder producir más, en el futuro podría producir una mayor cantidad de bienes. Entonces, la analogía es válida. Otro caso que nosotros podemos encontrar, o una de las críticas que se realiza a este modelo, es que ustedes se fijaron que cuando nosotros hablamos de eficiencia, dijimos que la eficiencia es lo que nosotros nos encontramos sobre la frontera de posibilidades de producción. Una crítica que se realiza es que, no tanto al modelo, sino más a la idea de eficiencia, es que en realidad podríamos tener 3 países con la misma, por ejemplo, dotación de factores, de cantidad de trabajo, pero con tecnologías distintas. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos la misma población que Japón, pero Japón dispone de una mayor tecnología. Bueno, lo que se critica acá es que si nosotros fuéramos el país 1, por ejemplo,
bajo este modelo nosotros diríamos que somos eficientes porque estamos acá, y los otros dos países sean ineficientes porque no están sobre su frontera, cuando en realidad son más eficientes que nosotros. Esta crítica, para mí, a mí no me termina de gustar, o sea, se critica el concepto de eficiencia, pero lo cierto es que el país uno es tan eficiente como puede. ¿Es menos eficiente que los otros países? Sí. Sin embargo, los otros países son ineficientes con respecto a su capacidad productiva. La crítica que se les hace es que se diría que el país uno es eficiente porque está sobre su frontera, mientras que los otros no. Cuando aún con la misma cantidad de recursos producen más bienes. Esa sería básicamente esta crítica. No hay mucho más que decir que esto, pero tengan en cuenta que es eso, que es una crítica al concepto de eficiencia. La idea de más eficiencia sería que, por ejemplo, porque tiene disponible un desarrollo técnico mayor. Entonces tiene la tecnología para poder ser más productivo. Entonces, por eso podría ser. Sería basando en eso. Sería una economía más desarrollada con respecto a otra. Por ejemplo, un país en África podría destinar todos sus recursos a producir y aún así, produciendo a lo máximo que puede con su trabajo y su capital, produciría menos que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mejor tecnología que ellos. Sin embargo, nosotros aún produciendo con todos nuestros recursos, produciríamos comparativamente menos que Japón. ¿Por qué? Porque Japón, aún sin utilizar todos sus recursos, tiene una tecnología mayor que le podría disponer de producir más. Entonces, es más o menos esa la crítica. ¿Por qué digo yo que a mí esta crítica no me gusta mucho? Porque en realidad el concepto de eficiencia es un concepto de eficiencia sobre sí misma. Es decir, yo cuánto puedo producir con respecto a los recursos que yo tengo. Y no está tan pensado para ser comparativo entre países. Porque el país B es cierto que es el país 2, en el punto B, es cierto que produce más que el país 1, pero podría producir más todavía. Entonces, ¿por qué? Porque está en un punto por debajo de su frontera. Y finalmente, ¿cuál es la combinación que se va a desear producir? Bueno, la combinación que se va a desear producir en realidad va a depender de las preferencias que tenga la economía. Una economía puede estar más orientada, por ejemplo, a gastar en bienes de defensa que otra economía o sea, una economía en tiempos de guerra, es muy probable que destine mucho de sus recursos a la producción de armamento, mientras que en tiempos de paz decía producir mucho más bienes de bienestar. Acá plantea bienestar, pero por ejemplo podríamos hablar de bienes de consumo masivo. Sería, si se quieren, produciríamos más televisores u otro tipo de bienes que armas. ¿Por qué? Porque estaríamos en tiempos de paz no las preferiríamos tanto, mientras que en tiempos de guerra preferiríamos más del otro bien. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se los digo? Porque en realidad en nuestra frontera en principio nosotros no tenemos ni idea de en qué punto nos vamos a parar, porque depende de las preferencias que tenga esta economía. Y los precios que podamos dar que dependen de las preferencias que tenga, pero lo más clave es qué es lo que prefiere la economía. Si la economía prefiere tener muchos bienes de defensa, bueno, va a ir a un gran gasto armamentístico y a producir muchos bienes de eso. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero producir mucho armamento, no voy a poder producir tantos bienes, no sé, celulares o televisores, como podría ser en el caso P1. De la misma forma que si yo tengo economías que tienen un ingreso más desigual o menos desigual, puede ser que se demanden más bienes de lujo o menos bienes de lujo, dependiendo de cómo se reparta este mismo ingreso que tiene. ¿Cuál es la idea de acá? De que en realidad nosotros en principio no vamos a saber en qué punto nos vamos a parar sobre la frontera, sino que en qué punto nos paramos en la frontera depende de las preferencias que tenga la economía, o cuál es la situación que está, cuál es la distribución de ingresos y un montón de hechos que
a mí me lleva a que esta misma curva, la sociedad decida pararse sobre un punto o sobre otro. Pero que en principio, a mí la frontera de posibilidades de producción, lo que me muestra son todos los posibles canastas de producción o todas las combinaciones de bienes que yo puedo producir con mis recursos y mi tecnología. Básicamente es el centro que tiene el modelo. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, eso va a depender de otros factores, como por ejemplo, conocer la propia preferencia que tienen, que en principio no la sabemos. Todo eso sería, y acá terminamos, el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Se nos hizo Profesor, entonces bastante más largo. el punto donde yo me posiciono va a depender de mi decisión, o la Exacto. decisión del gobierno, del país o del empresario. Es que Pongámoslo en el ejemplo que se quiere. en principio podemos decir que no va a ser ni tu decisión, ni la mía, ni la del presidente, sino que va a ser la decisión de la sociedad y va a ser el resultado social que haya. Pero puede haber por eso yo el caso burdo que les dije entre vestidos y alimentos, si yo estoy en una sociedad nudista, es muy probable que no le interese producir vestidos. ¿Por qué? Porque los valoren muy poco, la verdad. Entonces, en ese caso, yo me llevaría a una situación en la cual decidiera producir casi todo alimento. Si estoy en un país que es muy frío, yo puede ser que esté interesado en producir muchos vestidos, porque me tengo que abrigar. Entonces voy a decidir sacrificar alimentos en pos de esos vestidos. De la misma Claro, caso, por ejemplo, hoy en este momento podemos pensar que Ucrania está decidiendo preferencia por la defensa y no preferencia por la producción de, no sé qué produce Ucrania, pero no estaría, algo. exacto, estaría destinando todos sus recursos a defensa, más que estar destinando sus recursos, por ejemplo, a tener restaurantes o tener cines. Exacto, Porque gracias. no le interesaría tanto el bienestar si estaría. Pero la idea es justamente que eso va a depender de qué sociedad, en qué momento y cuál es lo que desencadene. Lo que hay que tener importante es en qué o sea, yo me voy a parar dependiendo de cuáles son las características que tiene mi sociedad y cuáles son las preferencias. Esto de Amaris sí podría ser sobre ventajas, pero no los planteamos así porque para explicar las ventajas comparativas a partir de este modelo es bastante más complicado. Entonces, no nos metemos tanto en eso. Se puede hacer, pero les tengo que poner muchos más conceptos para desarrollar. Y la idea de este curso es que es un curso introductorio de economía en el cual vamos a ir viendo ciertos conceptos, pero no nos podemos meter mucho porque requiere tener mucho más conocimientos atrás. Entonces vamos a intentar incorporar en cierta forma ideas intuitivas y intentar cómo se explican, pero no a fondo. Y nos quedan 10 minutos, así que lo que podemos hacer es, si tienen dudas sobre el trabajo práctico, las vemos rápidamente, porque no vamos se hizo un poco más largo de lo que esperaba. Igual está perfecto porque el tiempo de clase es el que teníamos, y es mejor que saquen las dudas ahora. Profe, yo tengo una pregunta, pero antes de terminar con el tema de la crítica 1, ¿la eficiencia dinámica sería lo que se opone a la eficiencia estática neoclásica, que dice que hay países que para la eficiencia estática son menos eficientes, pero en realidad son mucho más eficientes que los que la eficiencia neoclásica propone? Exacto, Candela. ¿Eso? Es esa la idea. Es que la Ah, eficiencia, ok. según la visión neoclásica, es lo máximo que yo puedo producir con los recursos dados. Entonces yo acá diría que el Gracias. país 1 es eficiente, mientras que el país 2 no, cuando el país 2 produce más. Entonces es un poco contradictorio. Bueno, la idea va por ese lado la crítica. No sé si tienen si tienen dudas sobre el trabajo práctico, sobre alguno de los puntos.
Buenas tardes, profesor. Yo quiero preguntar, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto, Graciela. ¿Sabe qué? Ustedes pusieron que el 10 es un lunes, el recuperatorio. Sí. ¿Lo podría ver? El 10 de mayo no es lunes, es viernes. Va a haber, el parcial va a ser presencial. Puede ser que caiga Sí. lunes o puede ser que caiga viernes. En caso de que sea lunes, creo que, No, el parcial sí, pero cuando nos dieron la novedad del cambio del día del parcial, nos dejaron todavía lunes 10 de mayo, pero el día 10 de mayo no es lunes, es viernes. que puede ser que sea un lunes y un viernes, ¿eh? Mientras estén los días de... A ver. Sí, quedó un parcial, el primer parcial, puede ser que estén enrocados los días, pero es Sí, abril 29 es 29 es lunes. lunes, perfecto, y 10. Si lo importante es el número de días, yo ahora lo corrijo. Gracias, Graciela. Ahí Perfecto, gracias, lo cambio. profesor. Pero sí, recuerden que que los exámenes son presenciales y en el horario de la cursada. Entonces, el lunes 24 probablemente necesitemos incluso 2 o 3 aulas para que entren todos, y van a ser ahí en la facultad del examen. Así que ahí sí me van a ver a vivo. Una Mientras consulta. que no sea en el auditorio, Y es medio feo el auditorio por los bancos, pero no te podría garantizar porque son muchos. Es donde nos den aula. Una consulta. Sí. ¿La respuesta de los trabajos prácticos las van a subir? No, porque son guías de lectura, entonces la idea es que ustedes los lean y las dudas que tienen las pueden ir planteando. Cualquier duda que tengas, puedes escribirla o sea, si la tenés una duda ahora, la vemos, pero si estás realizando un trabajo práctico y tenés alguna duda mientras lo estás realizando, podés escribir en la PEDCO y la vemos. No, no hay inconveniente. Ahí, Richard, me Profe, pide ¿cómo es la línea. modalidad del examen? Y por la cantidad es muy probable que sea un múltiple choice. Y preguntas breves a responder. Pero no podemos tomarles ¿Cuántas horas? porque son 400 o 500 exámenes. A mí no me gusta, Perdón, ¿y pero cuánto tiempo tenemos? eh, no te sabría decir porque no está armado el examen. El tiempo igual nunca es un... No se preocupen porque no van a quedarse cortos de tiempo. Si se quedan cortos es porque no saben alguna respuesta y no les da tiempo. Pero nunca es un problema el tiempo, así que con eso no se preocupen. O sea que ese día usted y el resto de los profes son ciegos, sordos y mudos. No, ciegos no, porque los vamos a ver si están hablando, copiándose o algo. Eso no vamos a hacer. No, está buena esta aclaración entonces. Ahora, Listo, profe, muchas gracias. Que tenga no, de buenas nada. noches. Gracias igualmente. Nos vemos, profe, que ande bien. Chao, hasta luego. Ahora la duda que tenía Richard, que del primer gráfico. En nosotros, lo que tenés que tener en cuenta, Richard, es que en este gráfico yo lo que estoy representando es la cantidad máxima de bienes que puedo producir con determinada cantidad de tiempo, o de factores productivos, mejor dicho, con ciertos recursos. Vamos a ver, puedo poner, en vez de en este gráfico, a ver, Chao, nos vemos. chao, hasta luego.
Vamos a suponer que yo lo que tengo es este gráfico, que acá son vestidos y alimentos. Que mi cantidad de trabajo, que vamos a llamar L, es igual a 100. Yo tengo 100 horas. Que para producir una unidad de alimento, es la cantidad de vestidos, perdón, es la cantidad de horas que yo destino a la producción de vestidos dividido 2. Es decir, que para producir una única unidad de vestidos, ¿cuántas horas tengo que destinar? 2 horas. Y vamos a suponer que la cantidad de alimentos que yo produzca es igual a la cantidad de horas que destino a la producción de alimentos. Y algo importante, que es que la cantidad de horas que yo destino a la producción de vestidos, más la cantidad de horas que yo destino a la producción de alimentos, tiene que ser igual a la cantidad de horas totales de la economía, que es igual a 100. Esto que yo escribí acá al lado, va a ser lo que a mí me dé forma de frontera de posibilidades. Ahora, vamos a suponer que yo destino mis 100 horas a producir alimentos. ¿Cuántos alimentos voy a producir? Sí, Candela, la L sería labor, que serían la cantidad de horas de trabajo. El factor trabajo lo representamos con la letra L. Fíjate que la cantidad de alimentos depende de la cantidad de horas que ponga. Si yo asigno 100 horas a producir alimentos, yo produzco 100 alimentos. Ahora, si yo destiné las 100 horas a producir alimentos, ¿cuántas horas puedo destinar a la producción de vestidos? Ninguna. Exacto. Entonces, si yo asigné 100 horas a producir alimentos, produzco 100 alimentos. Pero si asigno 0 horas a la producción de vestidos, ¿cuántos vestidos produzco? 0. Entonces yo me voy a parar en un punto como este de acá, en el cual yo produzco 100 alimentos y 0 vestidos. Ahora, ¿qué pasa si yo destinara la producción de, perdón, destinara mis 100 horas, ahora en vez de producir alimentos, a producir vestidos? ¿Cuántos vestidos podría producir? 50. Bien. ¿Y cuántos alimentos puedo producir si yo destiné las 100 horas a producir vestidos? Y ninguno. Exacto. Entonces me voy a poner un punto, por ejemplo, como este de acá, en el cual yo puedo producir 50 unidades de vestido, pero 0 unidades de alimento. Ahora bien, este es el caso extremo en el cual yo destinara todas las horas a producir un bien u otro. Sin embargo, existen todas combinaciones intermedias en las cuales yo puedo destinar más o menos cantidad de horas para producir alimentos o para producir vestidos. Y todas estas combinaciones estarían dadas por esta línea recta que a mí me representa mi frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, si yo destinara 50 horas a producir alimentos y 50 horas a producir vestidos, me pararía en un punto como este, en el cual yo produzco 50 alimentos. ¿Y cuántos vestidos produzco con 50 horas destinadas a alimentos? A vestidos. Exacto, Richard. Produciría 25 unidades de alimento. Entonces, esto a mí me representaría todas las combinaciones que yo me mueva entre la cantidad de alimentos y
de horas que destino a la producción de alimentos y horas que destino a la producción de vestido, todas estas combinaciones que siempre tienen que sumar a 100, pues recuerden que uno de los puntos que nosotros teníamos es que los factores productivos estaban empleados plenamente. Todas estas combinaciones que tengo, a mí me dan toda la frontera de posibilidades de producción. Tengan en cuenta que para este caso, yo lo que tengo es una línea recta, en vez de una panza como tenía antes, o una frontera de posibilidades de producción cóncava. ¿Y por qué pasa eso? Porque acá yo tengo rendimientos de producción constantes, no son decrecientes mis rendimientos. Entonces fíjense que la hora número 100 que dedico a producir alimentos me da lo mismo que la hora 1. Entonces, los rendimientos constantes dan como resultado esta curva que es recta. Si yo lo que tuviera serían rendimientos decrecientes, bueno, lo que tendría sería una curva cóncava hacia afuera. Entonces, es por eso que se explica de esta manera el comportamiento de la frontera. ¿Qué ocurriría si yo en vez de tener 100 horas, tengo 150? Bueno, voy a tener una nueva frontera en la cual puedo producir 150 alimentos y como máximo 75 vestidos. Entonces voy a tener una curva que se me desplaza hacia afuera así. ¿Qué pasaría si yo ahora tengo una revolución tecnológica que a mí me permite producir vestidos en vez de necesitar 2 horas para producir un vestido? Ahora, gracias a este cambio tecnológico, yo puedo producir por cada hora que dedique un vestido. Con esta... Pero sería hacia la derecha, la curva. Exacto. Hacia la derecha tiene... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo lo que voy a tener es, suponiendo de vuelta las 100 horas iniciales para partir de este hecho, si yo tengo 100 horas y dedico 100 horas a producir alimentos, ¿cuántos alimentos voy a poder producir? Los mismos 100 que antes, porque no hubo un cambio tecnológico. Entonces yo sé que voy a partir de este punto de acá. Ahora bien, yo ahora con 100 horas, ¿cuántos vestidos puedo producir con este cambio tecnológico? Exacto, como dice Richard, yo puedo producir 100 vestidos. Entonces mi nueva curva de frontera de posible producción, va a ser como esta de acá, en la cual, a borrar esta, se desplazó hacia arriba y yo ahora puedo producir, vamos a dar un segundo, esto está acá, y con esta nueva curva yo ahora puedo producir 100 vestidos y les puedo seguir produciendo la misma cantidad de 100 alimentos. Entonces, este sería el desplazamiento que yo tengo cuando tengo un cambio tecnológico. No sé si ahora Richard se entendió mejor el primer caso. El primero, el segundo y el tercero, porque vimos todo a las apuradas. Bueno. Yo esta clase ahora la voy a dejar, o sea, termino de grabar, se queda renderizando y después probablemente la tenga que subir mañana. El trabajo práctico está subido en la plataforma, Guillermo. Hay algunas, la mayoría no es multiple choice, sino que es más que nada desarrollar. Y a ver, lo vemos rápidamente la consulta de... ¿Era punto 1 o punto 2? María. Perdón, trabajo Es la práctico B, 1 o 2. el 1. Bien, 1.11.b. Al interior de cada sector, ¿qué actividades consideran son más relevantes en una y otra provincia? Ese, ¿no? Sí, así es. Yo no entiendo ahí si es por el porcentaje o por la cantidad de gastos. No, para ver qué sería más relevante tendríamos que tener en cuenta el porcentaje. Y es que, por ejemplo, Neuquén tiene una participación del sector primario muy alto, justamente porque el sector hidrocarburífero, que es un sector primario, tiene un peso muy relevante. Entonces, por eso es más importante. Mientras que en Río Negro el sector servicios tiene un peso mayor. Esa sería la idea
de la pregunta. Ah, bueno, era solo por eso. No, no, perfecto. Hoy ya se nos hizo tarde, pero las dudas que tengan, vayan subiéndolas y las hablamos. Porque nos vamos a ver, las próximas 2 clases quedan en el feriado largo este, así que ahí no nos vemos, pero si escriben, probablemente no les consulta enseguida, pero cuando tengamos tiempo les respondo. O sea, casi todos los días veo la PEDCO, pero no siempre puedo contestar. Así que, bueno. En principio, Richard, no sé porque aunque sea esta primera parcial, vamos a seguir conservando esta modalidad. No sé cómo va a ser para después. Sí, bueno, cortamos acá entonces. Que tengan buenas noches y recuerden que cualquier duda nos podemos comunicar.